geométrica, pero bueno, más que todo de los elementos estructurales. Ya sabemos cuáles son los elementos estructurales por excelencia. ¿Cuáles son los elementos estructurales por excelencia? ¿Qué es un elemento estructural? Una viga, una columna, exactamente, una losa también. Nosotros acá, el que es realmente por excelencia, el enfoque que le quiero dar es la viga. Eso es lo que nosotros más vamos a estudiar en esta materia, por el tipo de comportamiento que ella tiene. Las columnas y las losas también son elementos estructurales, pero su enfoque es distinto y digamos que no es tan relevante en esta materia. Aquí nosotros hacemos énfasis en las vigas. Entonces, a pesar de que este es un tema bastante básico y la bibliografía lo enfoca con figuras así medio abstractas, porque la bibliografía lo enfoca así con una figura abstracta, porque este principio sirve para cualquier tipo de figura. O sea, todo esto que nosotros vamos a hacer sirve para cualquier tipo de figura, sea regular, irregular, un triángulo, un rectángulo o una cosa rara como esa. Sin embargo, yo quiero que ustedes entiendan que esto, llevado a la vida real o a nuestro entorno, a nuestro panorama, que es la ingeniería civil, la construcción, este análisis se le hace a un elemento estructural. Y el elemento más estructural, o mejor dicho, el elemento más típico en esta materia por excelencia es la viga. Entonces, ustedes tienen que imaginarse que esta sección transversal en la vida real representa una columna, una losa o una viga, pero mayor particularmente una viga. ¿Sí? Entonces, bueno, obviamente nosotros vamos a hacer el análisis y el enfoque de manera general, pero quiero que tengan esa visión, pues, hacia dónde vamos. Y bueno, el centroide, como su misma palabra lo dice, me va a definir a mí el centro geométrico de la figura. Y me gustaría que investigaran allí de tarea cuál es la diferencia entre el centro de masa, centro geométrico, centroide, que a veces son lo mismo, pero no siempre van a ser el mismo, porque va a depender mucho del material con el que esté compuesto ese elemento. ¿Qué es lo que pasa? Que vuelvo y repito, esto es un tema básico que cualquier ingeniería, no solamente la civil, cualquier ingeniería mecánica debe dominar. Pero cuando nosotros llevamos esto a lo nuestro, pues nosotros sí trabajamos con materiales que son homogéneos, o sea, con materiales que a lo largo de toda su configuración es el mismo material. Por esa razón, de repente, el centroide y el centro geométrico pueden coincidir. ¿Sí? Les pongo un ejemplo práctico, yo creo que ya se lo habíamos hablado. Si yo esta mesa, o de repente este libro, este cuaderno, ¿qué figura geométrica tiene esto? Un rectángulo. Si yo le preguntara cuál es el centro de esto, ¿qué me dirían ustedes? ¿Cómo? El centro. Y si lo tuviéramos que definir de repente en dimensiones, o sea, si esto vale L, esto vale H, un medio de L por un medio de ese centroide o ese centro geométrico estaría en la mitad de L de esta longitud y en la mitad de H de esta altura. ¿Sí? Estaría aquí. ¿Cómo yo puedo garantizar eso físicamente? Si yo coloco mi dedo en ese punto, en teoría el elemento debería estar en equilibrio. ¿Sí? ¿Qué debe ocurrir para que esto, o qué debe suceder, qué se debe cumplir para que esto sea totalmente cierto? ¿Qué pasa si yo por lo menos internamente, ustedes se acuerdan en primaria o en bachillerato de repente, ustedes, o quizás ustedes, bueno mira, yo aquí hablando para el bachillerato y yo aquí también lo hice, que pegaban vainas en el cuaderno? Sí. Bueno, ¿qué pasaría si de repente toda esa concentración de pegar hojas extras en el cuaderno fuera nada más aquí en la parte de abajo? O una cosa que yo sí hacía en la universidad, este es mi cuaderno de la universidad.
universidad, estos cuadernos norma venían con un bolsillito, y aquí en el bolsillito yo guardaba todos los papeles importantes. ¿Qué pasa? Entonces el cuaderno está más cargado en su parte inferior. Si estamos hablando específicamente de hojas, hay mucha más densidad de hojas, porque el volumen es el mismo. Ustedes entienden el concepto de densidad, ¿no? Unidad de masa por volumen. Entonces, de este lado hay mucha más hojas, hay mayor densidad de hojas que de este. ¿Por qué? Porque aquí yo puse texto, pegué texto, tengo fichas, tengo exámenes viejos, también estoy cargado acá. Entonces, si yo me paro en el centro geométrico, es lógico, y fíjense que más o menos ocurre, que se me va un poquito hacia acá. ¿Por qué? Porque aquí está concentrado el menor peso. Entonces, no necesariamente el centro geométrico coincide con el centroide, porque desde el punto de vista de densidad, de un lado está más cargado que del otro. ¿Correcto? Entonces ustedes van a profundizar la diferencia de esos términos en su casa. Nosotros acá en estática, ya en las primeras clases, yo les comenté que nosotros íbamos a considerar que no íbamos a considerar mucho los materiales. El material del que está hecho el elemento estructural no lo íbamos a considerar mucho. Ojo, es un factor extremadamente importante, pero a este nivel nosotros no lo vamos a considerar. Entonces, por esas razones, cualquier cosa referente al material, yo no lo voy a tomar en cuenta. Como por ejemplo, una característica que me define a mí el material es la densidad. ¿Sí? La densidad de un material, y el que no esté claro con el concepto de densidad, también investiguenlo, básicamente es una relación que hay entre la cantidad de masa que hay en una unidad de volumen. Entonces, la madera, si yo tengo por lo menos, imagínense un metro cúbico. Un metro cúbico más o menos es algo así, de madera pura. De hecho, y la madera es de pino. Y tengo otra de ese mismo metro cúbico, pero de madera de samán. Y tengo ese mismo metro cúbico de concreto. Y tengo ese mismo metro cúbico de concreto armado. Y tengo ese mismo metro cúbico de acero. Imagínense que es un cubo de Minecraft, que es de material. Ajá. ¿Cuál creen ustedes que pesarán los 6 lo mismo? No. Son 2 metros cúbicos. No. Está interesante eso allí. ¿Vuelvo a decir? Si estamos hablando de que cada uno tiene metros cúbicos, deberían pesar lo mismo. ¿Alguien está de acuerdo con la compañera? No. No. ¿Estás seguro? Si habláramos de metros cuadrados, sí diríamos que estarían iguales, pero metros cúbicos yo digo que sería distinto. Bueno, la duda que usted tiene, la confusión que usted tiene es extremadamente común y usted está equivocado. Sus compañeros están en lo correcto. O sea, un metro cúbico no tiene, porque el metro cúbico se está haciendo al volumen. Los 6 elementos, los 6 cubitos de Minecraft tienen exactamente el mismo tamaño, pero no pesan lo mismo. ¿Por qué no pesan lo mismo? Porque tienen material distinto. Vamos a hacer silencio, por favor. Y cada material tiene una densidad distinta. De hecho, hay densidades que ustedes se deberían saber de memoria, como por ejemplo la del concreto. El concreto tiene una densidad aproximadamente de 2100 kilos por metro cúbico. O sea, si ustedes saben cuántos metros cúbicos tiene algo de concreto, ustedes pueden saber cuánto es el peso. Eso es sumamente importante para uno poder determinar, bueno, si lo que uno está calculando va a soportar. Bueno, eso tiene tanto, por lo menos un cálculo que uno siempre hace en los camiones, los mezcladores, los trompos. Bueno, uno pide el trompo con 6 metros cúbicos de concreto. Y el trompo va a pasar por un puente de dudosa estabilidad. Exactamente. Entonces uno pasa un calculito rapidito. Bueno, ese camión, el camión de por sí solo debe pesar como 2 toneladas. Pero ¿cuánto tiene en carga? Pero tú multiplicas 6 por 2100 y tiene 12.000. Entonces aproximadamente está pasando 15 toneladas por ese puente. Entonces usted toma la decisión si pasarse ese camión por ahí o no. Por decirle algún ejemplo. Y cuando el concreto es armado, ¿saben cuál es la diferencia entre el concreto y el concreto armado? ¿Cierto? Sí, que lleva estructura de acero dentro. Lleva acero por dentro, exactamente. Cuando el concreto es armado, o sea que tiene acero por dentro, estamos hablando de 2000, creo que no llega a 2500, 2300, 2400 kilos por metro cúbico. Entonces, bueno, en ese orden que les di de los materiales, ¿lo recuerdo? ¿Cuál fue el primero que nombré?
madera de pino. Después puse samán. El samán, la madera de samán es más densa que la de pino. La de pino es mucho más liviana. Entonces, si tú tienes 1 metro cúbico de material, en teoría la de samán pesa más que la de pino. Después le puse concreto. Después le puse concreto armado. Concreto armado más pesado. Y después le puse acero. El del acero sí no me lo sé. El acero sí no me lo sé. Pero bueno, creo que es más pesado que los tres. Entonces, bueno, esa densidad, que es una propiedad intrínseca del material, no me importa para calcular el centroide. De hecho, la vamos a tomar como constantes. La densidad que lo llamamos con la letra griega Lambda. capaz es porque lo digo. Mío es así. Bueno, pero bueno, y el de allá no es mío, el de allá. No, ninguno es mío. No, tú este es peso específico. Ya. Ese pensé que era mío. Ya va, ¿de cuál estamos hablando? El peso específico. Yo pensé que era Lambda. ¿Cuál es mío? ¿Dónde está mío? No, tampoco está. Yo Pensé que ¿Cómo era llamamos mío. quedar? que M era mío. La M Tampoco es lambda. Lambda. No. Sí, Gamma. Ah, y yo pensé que era abajo. Sí. Ah, yo probaba así. Una P. Una P también lo ponen así. Porque ese es minúsculo y mayúsculo. Algo así también. Sí, así. Pero esa es la del peso específico. Ajá. Entonces, bueno, nosotros vamos a tomar eso allí como constante. Entonces, es lo que en la clase de hoy es demostrarle de dónde sale la fórmula para determinar el centroide. Entonces, le hago aquí, me adelanto un poquito aquí rapidito. Los enunciados de este tipo de ejercicios le van a preguntar a ustedes, determine el centroide de esta figura. Y le dan una figura. Ajá. Presten atención, porque esto es adelantándome al parcial. Entonces, se puede dar el caso que simplemente le pidan determinar el centroide. Si le piden simplemente determinar el centroide, usted aplica la ecuación y ya listo, calcula el centroide, simplemente aplica la ecuación. Pero le pueden dar el caso también que le diga demuestra. Entonces, en esa demostración, lo más probable es que usted ya sepa el resultado, pero tiene que demostrar cómo se llega a ese resultado. Entonces, esta clase, que es explicarle dónde sale la formulación, pues le va a ayudar a ustedes a entender de dónde sale esto para poder hacer ese tipo de ejercicio de la demostración. ¿Por qué? Porque ya yo le demuestro dónde sale la fórmula. Ah, perfecto, aquí está la fórmula, y en los ejercicios donde le piden determinar el centroide, ya usted simplemente aplica la fórmula y listo. Ahí no hay que hacer mucho. Pero en el ejercicio que le pidan demuestre, bueno, hay que hacer más o menos saber de dónde sale esa demostración. Entonces, bueno, a mí lo que me piden es buscar de esta forma, que es rara, que es extraña, que no sé exactamente qué forma tiene, cuál es el centroide. Porque si fuera de un rectángulo, ya yo sé cuál es el centroide por lógica. Pero si es una figura rara, digamos, extraña, yo no sabría con exactitud dónde estaría el centroide. La única manera de saberlo con exactitud es aplicando la fórmula. ¿Qué tengo que darle yo si me están pidiendo a mí el centroide? ¿Cuál es la respuesta? ¿A qué se refiere el centroide? Si yo les pido a ustedes cuál es el centroide, ¿qué me tienen que ustedes? Coordenadas. Unas coordenadas, correcto, un punto. Y ese punto, como está anclado a un eje coordenado, pues al final se transforma en una coordenada X y una coordenada Y. Esto se está trabajando en el plano. Ok, entonces, a mí me están pidiendo determinar cuál es el centroide de esa figura que no tiene una figura extraña. Entonces aquí les coloco de una vez que lo que yo voy a determinar es un punto. Y ese punto, nosotros lo diferenciamos, esa coordenada, con un circunflexo arriba. ¿Aló? ¿Viste lo que te comenté de la camioneta? De lo de la camioneta. ¿Qué se le hizo? Si tiene por la tarea. Sí, pasa, por favor. Sí,
Disculpe, muchachos. Ajá, entonces, a mí me están pidiendo determinar un punto. Este punto yo lo voy a especificar ahora en adelante cuando esa coordenada X, esa coordenada Y tenga un acento circunflexo arriba o una rayita, me va a referir yo directamente al centroide. Si es una X normal, es una coordenada X cualquiera. Si tiene una X con una rayita arriba, es el centroide de la coordenada X. Entonces, yo este centroide precisamente es lo que no conozco. Por eso es que lo coloqué en rojo porque es una incógnita. Si yo quisiera saber cuál es el momento que se me forma con respecto a esa figura o a este diferencial de área, porque al final esta área que yo no conozco, yo la puedo dividir en millones de cuadritos pequeños, diferenciales de área mínimos. Que esos diferenciales de área, si yo los meto en una integral, puedo definir exactamente cuál es el área de la curva o de la figura. Mientras más chiquitico sea el cuadro, más exacto puedo ser yo a la hora de hacer la definición. Entonces ese concepto es el concepto que nosotros conocemos como el concepto de integral. Entonces, yo voy a calcular el momento de este diferencial con respecto al eje X de la siguiente manera. ¿Cómo es la fórmula de momento? Fuerza en el plano F por D, fuerza por distancia, correcto. ¿Y qué distancia es? Es una distancia perpendicular al eje. ¿Sí? Si le estoy diciendo que es con respecto al momento con respecto al eje X, esa distancia perpendicular, ¿cuál sería? ¿Cuál? Paralela a Y. Paralela a Y, correcto, exactamente. Y como me estoy refiriendo específicamente al diferencial que engloba el centroide, viene siendo la coordenada Y'. ¿Sí? Entonces, este viene siendo el brazo. Y esto que está aquí viene siendo la fuerza. ¿Cómo es posible que eso sea la fuerza? Bueno, tenemos área por espesor, ¿qué nos da eso? No. ¿Un qué? Sí, por ahí lo dijo. Usted tiene un área y yo la multiplico por un espesor. Área por espesor, ¿cuál es? Área por espesor, ¿qué es? Un volumen, ¿verdad? Es como literalmente si tuviera una hoja. El área, bueno, el área de esa hoja son 2 metros cuadrados, por ejemplo, y a esa hoja le meto un espesor de 3 centímetros. Con ese espesor y el área lo multiplico y tengo el volumen que me está formando esa cuestión que está allí. De hecho, el otro análisis que pueden hacer es el análisis dimensional. ¿Cuáles son las dimensiones de un área? L cuadrado. Y de un espesor, L. Entonces esto es L cubo, que es una unidad de volumen. ¿Sí? Y si yo multiplico el volumen por el peso específico que obtengo, Fuerza. una fuerza. ¿Sí? Porque de hecho, tengo esto, si estamos hablando, esto está en metros cuadrados y esto está en metros, yo tengo aquí metros cúbicos. Y el peso específico, el análisis dimensional del peso específico es masa por volumen. Entonces tendríamos unidades de masa por volumen. Que ese volumen pudiera ser L a la 3. Entonces, si yo tengo aquí por lo menos lo que les dije ahorita, si estamos hablando del concreto, son 2100 kilos por metro cúbico. Entonces, este metro cúbico se da con metro cúbico y tengo 2100 kilos, que es la fuerza. No lo quiero enredar con eso, pero lo que quiero es que al final todo está relacionado. Las preguntas que le hago pues son básicas, las pueden responder con lógica o yéndose a la base, que es un análisis dimensional, que eso lo vimos en física 1. ¿Sí? Aquí lo que quiero es, para que no se, por favor, no se vayan a complicar, es que esto que está aquí es un momento. El momento es F por D. Esta D es la distancia perpendicular al eje. Aquí se la estoy demostrando que es esta Y. Y la fuerza la vamos a determinar área por espesor es un volumen y el volumen por el peso específico es una fuerza. Entonces aquí tengo fuerza por D. ¿Lo vieron? Entonces bueno, se me está formando esto que está aquí.
El área la puedo determinar a través de una integral. Y estas dos que están acá son constantes. Esta representa el material, que no me importa, y el espesor es constante. Que el espesor sea constante es una característica de estática, de los materiales que estamos en estática. Lo mismo pasa con el momento en Y. Tengo un área, que todo esto me representa la fuerza, y mi brazo palanca para este momento viene siendo esta distancia que está aquí. Entonces no puedo resolver esto para el centroide, porque precisamente eso es lo que me están preguntando a mí. Son las incógnitas que tengo. Y tampoco tengo los valores de los momentos. Entonces, ¿qué hago yo? Hago a través de un artificio matemático, entonces busco las coordenadas que sí sé. Yo no sé cuál es el centroide exacto, pero sí sé cuál es la coordenada de este punto. ¿Sí? Y también sé cuál es la coordenada de este punto. Y la de este, y la de este, y la de este, y la de este. Es lo que estoy haciendo aquí. Voy a determinar la coordenada de cada uno, de todos los puntos que forman parte de la figura geométrica. De todos los puntos. ¿Y qué operador matemático a mí me engloba una serie de cantidad de elementos? ¿Cuál? Integral. La integral, pero antes de la integral es... Una sumatoria. Antes de eso tenemos la sumatoria, correcto. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Bueno, yo voy a calcular para este punto la fuerza, que es el área, el gamma y el peso específico. Estas dos son constantes, aquí realmente sería el área, y como es un elemento muy pequeño, es un diferencial de área, que viene siendo de x por de y. Entonces, tengo este diferencial de área, esto que está aquí constante, y esta coordenada que está acá, que sí es conocida, porque este punto que está acá yo lo conozco. El único punto que yo no conozco es cuál es exactamente el centroide, que a través de la formulación lo voy a encontrar. Entonces, bueno, aquí lo que hago es igualar mx con mx y despejar la incógnita, que fue lo que hice aquí con my, para poder despejar la incógnita de x centroidal. Entonces, bueno, fíjense, esto que está aquí es esto, y esto que está aquí es esto que está acá. Esta x la despejo, esto se me cancela, esta ya no. La gamma y el espesor con este gamma y el espesor. Entonces me queda sumatoria de todos los diferenciales de área por el brazo entre el área completa. Este es el área completa, el área total de la figura. Y bueno, aquí sí cambio el operador matemático de la sumatoria por una integral, que es el que más se adapta a lo que yo voy a hacer. Entonces sería la integral del diferencial del área por el brazo entre el área total. Eso me va a dar a mí la coordenada del centroide en X. Y análogamente pasa exactamente lo mismo con Y. Yo igualo mx con mx y obtengo área por gamma por el espesor por la coordenada Y igual a la sumatoria del diferencial de área por gamma por el espesor por X. Despejo Y y me queda sumatoria del diferencial de área, así va con esto, por Y, que es aquí, entre el área. Y esto lo cambio por una integral. Y aquí tengo la fórmula entonces. Entonces, con esas dos fórmulas, muchachos, yo voy a poder determinar el centroide de cualquier figura geométrica, sea cual sea la forma que tenga. Entonces, ¿cuál es el dato ahí que más le llama la atención para poder calcular esos centroides? El diferencial de área, la integral del diferencial de área. Digamos que ese viene siendo el dato más interesante, porque el área pues se calcula y el brazo pues normalmente lo conocemos. Conocemos ese brazo. Entonces, definir ese diferencial de área
es realmente el ejercicio o la parte difícil, digamos, del ejercicio. Y más que ese diferencial de área, muchachos, está normalmente, por lo menos este diferencial de área, él se pasea entre este borde y este borde. Que al final, ¿esto qué es? Un límite que realmente es una curva, y esto que está aquí es una curva. Entonces, ¿se acuerdan lo de la curva de arriba menos la curva de abajo? O la curva de la derecha menos la curva de la izquierda. Bueno, esas curvas van a ser los límites de integración de estas integrales que están acá. Entonces, definir esos límites de integración es lo que a veces uno se le complica. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio. ¿Puedo borrar? Sí. Voy a borrar esto y les dejo esas dos fórmulas allá. Esa la hicimos la otra vez. Esa la hicimos la otra vez, ¿verdad? En los ejercicios que mandó, que dijo que le iba a poner un parcial. No me acuerdo ahí porque era 5 áreas por espesor, ¿verdad? Y fueron cálculos también de metros cúbicos o el TCPC. De caso, puso el Es que son oscuros. Que digo, pero no está chiquita, no. Mario, no me esos putos pilones de cara, me duele la cabeza, tengo que dormir. Tengo que dormir una hora para ir a la noche. Yo puedo, hay que Vale, esto ahora sí puedo borrar. no preocuparse, no preocuparse. Yo puedo. Yo puedo desmayar, pero... No, mentira, estoy viendo la montaña. Muchachos, este es el ejercicio. Más o menos algo así, es un enunciado tipo parcial. Dice, determina el centroide de la siguiente figura. Le dan la figura en un eje cartesiano.
Y la figura no está, es literal, o sea, no tiene números, sino que tiene letras. Mejor, porque así, si resolvemos uno, pues ya resolvemos todo, porque ya lo único que tenemos que hacer es escribir las letras y listo. Ajá. Pregunta: ¿cuál es el centroide de esa figura? La mitad de la distancia en ambas coordenadas. Correcto. Entonces, esta respuesta ya la tenemos. El centroide de esta figura viene siendo en X, es B medio, y en Y es H medio. Okay. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es simplemente demostrar de que eso es cierto. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Con las ecuaciones. Entonces, para buscar la coordenada en X, nosotros vamos a necesitar un diferencial de A. Entonces aquí podemos empezar. Solución. Para X centroidal, ¿quién va a ser mi diferencial? Entonces ese diferencial lo podemos cambiar de color. Vamos a hacerlo de azul. Bueno. Para la coordenada X yo voy a tener un diferencial de A. Y ese diferencial de A va a ser este que está aquí. Es una franja muy chiquitica. ¿De qué ancho? Diferencial de X, correcto. ¿Y el largo o la altura? H. Entonces, este diferencial de área va a ser de X por H. Ese va a ser mi diferencial de área. Ajá. ¿Cuál es el segundo paso? Determinar el área. Entonces, ¿cómo yo calculo el área de una curva? B por H. No, de una curva. Ajá. De una curva no. Media de una integral, ¿cierto? De una curva cualquiera. ¿Cuál es el área? Integral. Entonces, a través de una integral, yo voy a calcular el área que hay de esa curva. Entonces, ¿de cuál es curva? H por B. ¿De cuál es curva? ¿Cuáles serían la curva de arriba con la curva de abajo? ¿Cuál es la curva de arriba? En realidad son en este caso dos rectas. Pero no. Correcto. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? X igual a No, Y igual a acá. X igual Y igual a acá y. ¿Se igual acá? X igual a H. No, H. X igual a Y igual a Y igual a H. Y igual a H. No, X igual a B. Entonces. No, X igual a B. No, ahora sería X igual a C. No, claro que no. Te decir H. A los tres. ¿Quieres decir H? Ya va, espérense un momentico. Vamos a, ya va. Orden la P. Cálmense, orden la P. Yo voy a utilizar el operador matemático integral para calcular el área que hay debajo de la curva. ¿Qué curva? ¿Cuáles son las curvas que están interviniendo ahí en ese rectángulo? Bueno, la curva de arriba, yo estoy definiendo este diferencial. Este diferencial, muchachos, por favor, este diferencial va de la curva de arriba, que es esta recta, o sea, una recta, pero podría hacer una curva tranquilamente, con respecto a esta recta. Entonces, lo que ustedes tienen que determinar es qué recta es esta. Y igual a H. Y igual a H. Y igual a H. ¿Y esta recta que está aquí? X igual a B. X igual a B. X igual a B. Y igual a C. Si recuerdan, es perpendicular al diferencial. Y igual a C. O
La que usted está diciendo Es horizontal. es la horizontal, correcto. Pero ahí es X. X igual a Ajá. B. Eso es lo que voy a hacer si fuera. Vamos a aplicarle lógica a esto. O sea, si yo tengo si esta curva es y igual a h, eso quiere decir que para cualquier x, ¿cuánto va a valer y? H. O sea, si el x vale 1, y vale h. Si el x vale 20, y vale h. Si el x vale 1000, y siempre va a ser h. Porque es una constante. Entonces, y siempre va a valer h. Y esta curva que está aquí se va a llamar y igual a 0. Entonces, los límites de integración para calcular el área va a ser de 0 hasta h por el diferencial de área. El diferencial de área va a ser entonces el diferencial de x por h. ¿Y cómo yo resuelvo esa integral? Muy variable. No, o sea, eso es sencillito. O sea, tiene una constante. Saca la Ah, constante y echa la queda. constante. Saca la constante y le quedó la integral definida de 0 a h del diferencial. ¿Y cuánto vale esta integral? Entonces aquí sería h por x evaluado en h y c. Eso es H cuadrado. Entonces esto es h por h menos h por 0. ¿Sí? H cuadrado. Esto es 0, entonces el resultado es h cuadrado. Y ahí hay un error. Y está copiando. No, ¿cuál h? Aquí no es h. Y. Es B. Es b, correcto. Y B. Desde el 0, que es el origen, hasta la distancia. No, por B, o sea, Pero por que no B. es de ese de 0 Por B, porque ya es la. Claro, la integral es es de de 0 a B. Sí. Correcto, exacto, aquí me equivoqué. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el diferencial está transcurriendo desde 0 a b. Se está pasando de esta manera. De acá para acá. Se está pasando de esta manera, correcto. Entonces aquí es de 0 De 0 a B. De verdad que era ilusionado. 100%. Claro, porque es de 0 A la vaina es. Esa es una duda, ¿por qué la diferencial de X por H? ¿Cómo? ¿Por qué la diferencial de X por H? el diferencial de área es de x por h porque en el eje x el diferencial es este, que se pasea de esta manera, por el eje x. Entonces, ¿el de dónde a dónde va? Él empieza en 0, cuando x vale 0, y llega hasta cuando x vale b. Por eso que estos son los límites de integración. El mínimo es 0 y el máximo es 20. O sea, aquí es la recta, la curva de la derecha menos la curva de la izquierda. La de arriba que es b menos la de abajo que es 0. ¿Por qué yo había puesto h? Porque me equivoqué. El diferencial que recorre de 0 a h es este. Es este diferencial, que eso va para la coordenada y. Entonces, aquí ya yo tengo definido quién es el área. Entonces, ya tengo definido quién es el área, ya tengo definido quién es el diferencial de A, entonces ahora sí puedo calcular la fórmula de el centroide, que viene siendo la integral del diferencial de área por el brazo entre el área. Entonces, ¿cuáles son los límites de integración? Ya los definimos, de 0 a b. El diferencial de área, ¿quién es? De x por h multiplicado por este brazo que está acá. Y el área, ya la definí, es esta que está aquí. B por h. Es el área. Ojo, una pregunta. ¿Se dieron cuenta? Voy, ya va. No, es este diferencial de área que está aquí. Una pregunta. ¿Se dieron cuenta que este resultado también ustedes lo ¿cómo sale? ¿Está bueno o está malo? Está bueno, ¿verdad? Porque sabemos que la fórmula de un rectángulo es la base por altura. Entonces el resultado es esperado, solo que lo demostré. O sea, ustedes pudieron haber hecho esto aquí así
porque ustedes saben que el área es base por altura y se saltaban este paso, pero no me lo están demostrando. Entonces el que haga esto así en el parcial le toca quitar, no está malo, pero le quito como que un punto porque este paso es importante, porque como que demostrar dónde sale el área. Ojo, porque vuelvo y repito, esta área es porque es conocida. Pudo haber sido un triángulo y también es conocida, pudo haber sido una circunferencia y también es conocida, pero de repente es un área que no es conocida. Entonces, por eso es importante como que hacer este paso, pues, para ir con el paso a paso. Entonces, bueno, ahí lo único que tengo que hacer es resolver. Puedo sacar esta h como constante y me va a quedar la integral de 0 a b de x por diferencial de x entre el área, que ya el área la conozco, b por h. Ojo, ¿cuánto tiene que dar esto? Debería dar b medio. Si no me da b, porque yo me di cuenta que aquí estaba malo, porque el resultado me está dando h cuadrado. Y yo sé que el resultado me tenía que dar era h por b. Me di cuenta que hay un error. Entonces, si yo aquí no llego a esto, es porque tengo un error. Me equivoqué en los límites de integración o en algo allí. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa si sigo resolviendo esto. Voy a borrar ese lado, que ya sabemos ahí la fórmula. Ya anotaron la fórmula, ¿no? Bueno, aquí arriba la anoté. Ajá. Seguimos integrando, muchachos. H como constante, ¿cuál viene siendo esta integral? X cuadrado sobre 2 evaluado en 0 y b entre b y h. Seguimos. Aquí tenemos h por b cuadrado entre 2 entre b por h menos. ¿Es necesario hacer el 0? No, porque 0, 0, 0, 0, todo da 0. Lo que hacemos aquí es acomodar. Entonces, el centro de x me está dando, podemos hacer ahí doble c y me queda h por b cuadrado sobre 2 por h por b. Este se va con este se va con este y me queda b medio. Queda el resultado esperado. Entonces, bueno, chévere. Listo. ¿Entendieron? Bueno, entonces ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el eje Y. Entonces empezamos. Para Y, el diferencial de área. ¿Quién va a ser el diferencial de área para Y? Bueno, el que se pasea por el eje Y. ¿Quién es este que está aquí? Ustedes lo dibujaron. Este es el diferencial que se pasea por el eje Y. ¿Y cuánto vale ese diferencial? ¿Cuánto vale esta altura? Diferencial de altura por B. Entonces, ese diferencial de área me vale diferencial de altura por B. ¿Sí? ¿Y de dónde se pasea ese diferencial de altura? ¿Cuáles serían sus límites de integración? 0h. De 0 Y hasta h por el diferencial de a. Entonces, bueno, aquí resolvemos diferencial de h, diferencial de b, saco b como constante, me queda 0h diferencial de h, aquí me queda b multiplicado por h, ¿verdad? Menos b por 0, y aquí me queda entonces b por h. Sí, me salté un paso.
Pasa que aquí realmente era diferencial de De Y. B. Es lo que yo había puesto aquí. Diferencial de B. O allá cambiarlo. Si quieren vamos a dejarlo Yo así. creo que allá era diferencial de Y. Sí, vamos a dejarlo así Ajá. para que no se confunda. Diferencial de Y. Aquí tenía diferencial de X y poner aquí entonces diferencial de Y. Diferencial de Y. Entonces aquí vamos a tener B por Y evaluado en H y 0. Eso me va a dar B por H menos B por 0. Eso es lo que tenía aquí. Entonces ya tenemos el área. Ahora sí definimos la fórmula, que la fórmula es la integral del diferencial de área por el brazo, que es X, perdón, que es Y, por el área. El diferencial de área, ya lo definí, de Y por B, por el brazo en Y, entre el área. Y los límites de integración, los mismos, 0 y H. Si acomodamos aquí, me queda la integral de 0 a H de Y por dy y sacamos a B como constante. Y me queda aquí el área, que el área ya lo sabemos que es B por H. Esta integral es y cuadrado entre 2 evaluada entre H y 0 entre B por H. Sacamos esto como constante, que sería B entre BH, y evalúo esto que es H, esto es Y cuadrado, ¿no? Y cuadrado sobre 2. Entonces H cuadrado sobre 2 menos 0 sobre 2. Si acomodamos, me está quedando entonces H cuadrado medio por H. Esto se va con esto y me queda H medio. Lo hice un poquito distinto, pero al final es matemática. Cuando se integra de Y por B, pasa a B constante, ¿verdad? ¿Y por qué queda de H? No, del otro lado. No, de izquierda. Aquí. Que tengo que cambiar este de Y. ¿Listo? Sí. ¿Cuál es la pregunta? Yo también tiene que cambiar la fórmula. Ah, no, sí, yo la primera vez que empiezo. Aquí resolví la matemática un poquito distinto. Saqué todo esto en factor común. Perdón, como factor común, no, como constante. Y una vez resolví esto, me quedó 1 sobre H. Resolví la operación matemática aquí, pero al final me dio lo mismo. El resultado es Y centroidal es igual a H medio, que era el resultado que yo estaba esperando aquí. Entonces, bueno, de esa manera queda demostrado que el centroide de un rectángulo es ese que está ahí. ¿Dudas? Ajá. ¿Qué tiene esto de particularidad, muchachos, para dar este tema ya por cerrado y listo? La cuestión está en definir el diferencial de área. Definir esos diferenciales de área a veces se complica un poquito, y los límites de integración. Entonces, para practicar eso, yo los invito a que primero hagan este ejercicio.
Este ejercicio que está aquí, llévenselo de tarea. Ahí tienen que determinar cuál es el centroide de ese triángulo. Les pregunto, ¿ustedes saben cuál es el centroide de ese triángulo? Así como saben el centroide de un rectángulo, ¿saben el centroide de un triángulo? ¿Cuál es? El centroide. ¿Cuál es el área? El área es eso. ¿De un triángulo? Ajá, pero ¿cuál es el área? El área también tiene que saber. Pase por el Pase por el dedo del área. Así como ustedes saben esas áreas de memoria, ¿cuál es el área de una circunferencia? Por R cuadrado. Así como ustedes saben todas esas áreas de memoria, a partir de este momento ustedes se tienen que empezar a saber los centroides de memoria. ¿Por qué? Porque a partir de este momento esto es básico para todo lo que se va a calcular ahora. Entonces, el centroide de un rectángulo es ese que está ahí. El centroide de un triángulo, ¿cuál es? Se los digo para que lo tengan en cuenta. Es 1/3 de la base y 1/3 de la altura. O sea, si ubicamos ese centroide, está aquí, más o menos. A 1/3, la base vale 10. ¿Cuál es 1/3 de 10? 3,33. De 3,33 está este punto en X, y si la altura vale 10, a 3,33 está en H. Entonces aquí está ubicado el centroide. Ahora, ustedes ya saben la respuesta, tienen que demostrarlo. ¿Cómo lo van a demostrar? Con la formulación. ¿Qué particularidad tiene este ejercicio, muchachos? Que cuando ustedes van a hacer el diferencial de área, ¿cuánto vale este diferencial de área? Este viene siendo el diferencial de área para X, ¿cierto? Porque se pasea entre 0 y B. Pero los límites de integración serían entre 0 y B. Pero ¿cuál sería la curva de arriba y cuál sería la curva de abajo? ¿Cuál era la curva de arriba aquí? Una constante que era esta recta que está acá. Se da la función y con la función era cambiar la variable de la función. ¿Cómo? Calculó así, pero no una función que es la variable y con la ¿Cómo pueden obtener ustedes ahí esa hipotenusa? curva, la ecuación de esa curva? La hipotenusa. H de 2, ¿qué es eso? La recta que sería con altura H y la pendiente en 2. No. Pero bueno, dijo algo importante allí, dijo la palabra pendiente. Tampoco. O sea, ¿qué necesito? O sea, antes de empezar a tirar flechas, vamos a sentarnos a ver dónde estamos. ¿Qué necesito? Necesito la ecuación de esa recta. ¿Cómo yo puedo determinar la ecuación de esa recta? ¿O cuál es la ecuación de la recta? Punto pendiente. Y, esa es una manera de determinarlo. ¿Qué necesito para hacer un punto pendiente? Un punto y una pendiente. ¿Pueden calcular la pendiente allí? Sí. Pero no. En letra. En letra. Claro, puede ser el ejercicio literal. Bueno, sería B entre H, ¿no? O algo así, H entre B. Tiene que hacerlo. ¿Cómo calcular la pendiente? La pendiente tiene una ecuación. Lo que igual a avanza entre lo que sube. M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Y quiénes iban a ser Y2 y Y1? 0. Iban a ser los puntos, 2 puntos, que por lo que donde pase la red. ¿Y cuáles serían esos 2 puntos allí? Este es un punto conocido. ¿Qué coordenada tiene este punto? ¿En este cuánto tiene? 0 y H. ¿Y este punto? B, 0. Entonces, con estos 2 puntos yo puedo obtener la pendiente. La pendiente es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Bueno, aquí tengo un punto y tengo otro punto. ¿Qué sería? Si yo asumo que esto es 1 y esto es 2, entonces sería
La y de 2 es 0. 0. La y de 1, H. h. Menos H. La x de 2, b. Y la x de 1, 0. 0. ¿Cuánto es esto? H entre B. Menos h Menos h entre b. entre b. ¿Qué significa esto en negativo? Que va Que va hacia abajo. ¿Y concuerdo con el ejercicio? Sí. Sí. Entonces aquí ya tengo la pendiente. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de esta recta? Menos H. Y es igual a mx Es igual, pero más b. Esta es la ecuación de la recta, ¿verdad? mx más b. ¿Sí? Si sustituimos, me queda que m es menos hb por x. ¿Y quién iba a ser esa constante b? Casualidad, diferencial de b. Porque esa constante b es la coordenada por donde el punto corta el eje x. ¿Y dónde corta el eje x? en B. En b. Entonces, bueno, casualidad coincide ahí las leyes. Entonces, esta ecuación que está aquí va a ser mi límite superior cuando yo vaya a hacer esta integral. ¿Lo ven? Porque cuando b vale 1 o cuando b vale 0, ¿cuánto vale h? Y h. Pero cuando b empieza a transcurrir valores, esto empieza a disminuir. Empieza a disminuir en función de esta ecuación que está acá. Entonces, este ejercicio se lo dejo de tarea. El examen es el viernes. Sí,